En la Cuba real, las cosas son bien diferentes. ¿Cómo vive la gente y por qué hay tan pocas personas en la calle? Vean eso, esto solamente existe acá en esta zona de Miramar. Vivir en esta zona es un lujo. Vean acá a la derecha. Esto sin contar que muchos de ellos solo alquilan a estudiantes extranjeros, a pesar de que mucha gente vive de lo que se encuentran en los deseos. Desde extraer dinero de un cajero hasta esperar el poco medicamento que llega a la farmacia. Miramar es un barrio de La Habana, el cual es conocido por su arquitectura elegante y sus lujosas mansiones. Muchas de estas fueron construidas en la primera mitad del siglo XX. Tras triunfar la revolución en 1959, el gobierno implementó una serie de reformas que incluían la expropiación de propiedades privadas. Las mansiones fueron nacionalizadas y en muchos casos se convirtieron en viviendas para familias de escasos recursos o en instituciones estatales. La mayoría de los legítimos dueños no solamente perdieron sus viviendas, sino también su fuente de ingresos, ya que muchos se dedicaban al alquiler de propiedades. Hoy en día y a lo largo de todas estas calles se observan muchas de estas mansiones convertidas en embajadas. La historia de Miramar es un reflejo de los cambios drásticos que sufrió Cuba en el siglo XX, marcando un antes y un después en la vida de muchos cubanos. Este que vemos por allá es el Hotel Marea, el cual actualmente se encuentra superado por el Hotel K23. Esta zona de Primera y 70 es muy bien conocida por su paseo marítimo y por los múltiples hoteles que la rodean. En breve estaremos visitando la que llaman la Playa de los Pobres. El otro día pasando por aquí, me decía un buen cubano de a pie que era muy fácil para un turista bajar del hotel y bañarse en las costas, que lo difícil era para el cubano subir y bañarse en la piscina del hotel. Cuánta razón en sus palabras. Bueno, nada, ahora les estaré hablando de lo que es esta zona aquí y lo que se puede hacer. Y nada, familia, como pueden ver, en esto pasa el tiempo el cubano acá para darse un chapuzón, para salir de la rutina, para hacer algo diferente. Vean la playa, familia. Siempre al entrar tienen que tener mucho cuidado porque en la costa hay muchos erizos. Muchos la llaman la Playa de los Pobres porque esta es una de las opciones más económicas que existen para el cubano promedio. La mayoría de las personas que frecuentan la costa son de esta zona o de municipios aledaños. En los alrededores se hace fácil encontrar abundancia de líquidos y comida, pero los precios están sobrevalorados. Quizás esa es la razón por la cual vemos a tantas personas con bolsos y mochilas. Desde siempre, mi gente, esta ha sido la playa favorita de muchos cubanos. Quizás porque es la más económica, donde menos se gasta, la que más cerca le queda a muchas personas. Pero esta es la vida típica que se vive un fin de semana por acá por Primera y 70. Cargar con lo que se pueda desde casa se ha convertido en la rutina de muchos cubanos para poder disfrutar en espacios abiertos como estos, ya que de otra forma resulta imposible para muchas familias debido a los altos precios que existen hoy en día. Y sí, familia, nos encontramos nada más y nada menos que en el barrio de Los Ricos en Cuba. Estamos en Miramar, justo a unos cuantos escasos metros de la Casa de la Música. Y aquí les estamos mostrando las casas de los ricos y privilegiados.
cómo vive la gente y por qué hay tan pocas personas en la calle. Hemos visto uno que otros carros también a lo largo de este camino. Hemos visto como en todos los parqueos prácticamente tienen sus carros privados, tienen su medio de transporte, porque la escasez de servicio en este lugar amerita eso. Aquí no es como que salgas a cualquier sitio y te encuentres un agromercado o te encuentres un lugar donde puedas hacer las compras. Las distancias están un poquito alejadas. Vean, familia, estas maravillosas casas. Estas casas no se encuentran en ninguna parte de La Habana como tal, lo que es Centro Habana, Habana Vieja. Estas casas solo se ven en zonas como estas, zonas alejadas del cubano de a pie. Lo malo que está el transporte, lo dudo que se pueda llegar hasta aquí fácilmente. Es un sacrificio extra que hay que hacer como tal. Las calles limpias y la basura recogida son una muestra de que cuando se quiere se puede. Aquí nunca falta el combustible de los camiones ni las gomas de repuesto. El 99% de las personas que habitan en esta zona residencial cuentan con un medio de transporte. Quizás esa sea la razón por la cual vemos muy pocas personas caminando por las calles. Rentarse en una casa o apartamento por este sitio puede llegar a costar desde los $700 a los $3,000 mensuales. Esto es un lugar súper tranquilo, el lugar que eligen muchas personas con posibilidades y dinero para establecerse, para crear una familia, ¿sabes? Incluso personas que viajan y que están viviendo en el exterior mantienen sus casas aquí porque las rentan para extranjeros, tienen su página Airbnb. Las rentas lineales que se consiguen más baratas ya se encuentran ocupadas y sus anfitriones exigen el pago de 1 año o 6 meses mínimos de estadía, más un depósito inicial por posibles daños al inmueble o para garantía del arrendatario. Esto sin contar que muchos de ellos solo alquilan a estudiantes extranjeros y turistas que vienen a la isla a pasarse un largo periodo de tiempo. Vean eso, qué belleza de casa. Vean eso, esto solamente existe acá en esta zona de Miramar. Es increíble, imposible encontrarse una casa así, yo creo que en Centro Habana o en La Habana Vieja, simplemente no existe. Y sí, familia, nos encontramos recorriendo la calle 35 y esto es todo lo que podemos observar por acá. Vean esto, qué limpiecita la calle, qué asfaltada. Vean la diferencia de esta calle en comparación a otras que hemos visto en el canal. Las casas de rentas por días sí se consiguen fácil y el precio va desde los $30 a los $300 por noche en dependencia de las características, la ubicación y el número de habitaciones de cada domicilio. Y nada, familia, como pueden ver, nos encontramos en zona de ricos y privilegiados. Todas estas casas dicen villa. Por ejemplo, esta es Villa Alicia. A ver. Vean la limpieza de las calles. Vean esos latones de basura que vemos ahí en la esquina. La basura no está botada por afuera ni nada, a diferencia de muchos otros lugares. La renta de inmuebles es sin dudas el negocio estrella de la zona. A lo largo de estas calles podemos ver múltiples carteles azules en las afueras de las casas indicando la renta de habitaciones en divisas extranjeras. Aunque bajo diversas reglas y condiciones, cabe resaltar que esto es una práctica que se viene llevando a cabo desde la década de los 50, incluso desde mucho antes. Vivir en esta zona es un lujo. Vean acá a la derecha, esta casa parece que la van a convertir en un bar, en un restaurante. Toda esta cuadra está llena de casas lujosas y preciosas. Me imagino que estén por encima de los $100,000. En redes sociales se anuncia la venta de algunas mansiones, las cuales el cubano promedio no podía costearse ni en 7 vidas. Por ponerles un ejemplo, en Santa Fe se venden casas que están por encima del $1,000,000.
Esto que vemos aquí a nuestra izquierda es el agromercado de Trent y 33. Vean lo limpio, lo organizado y bien cercado que se encuentra en comparación con otros que hemos visto en el canal. No es de extrañar que al ser esta una zona de personas pudientes llena de embajadas y casas de lujo, se le preste más atención a lugares como estos, ya que de no ser así, el entorno no sería el mismo y se dañaría la presencia de la zona. Hasta ahora hemos visitado una zona residencial de La Habana, una que a pesar de no ser turística, se mantiene en muy buen estado de conservación. La Cuba bonita que se muestra en los comerciales. Vean los edificios, lo único que le falta es un poquito de pinturita, pero todo lo demás está perfecto. Pero más allá de lo que se muestra en estas imágenes, se esconde la Cuba real, y esa es la que vamos a estar viendo a continuación. En la Cuba real, las cosas son bien diferentes. Vamos a empezar hablando del recurso más básico y necesario para la vida. El déficit de agua en Cuba se ha convertido en un problema que se ha ido agravando con el paso de los años. Muchos lugares han tenido que cerrar sus puertas en más de una ocasión por la falta de este recurso. Las personas se han visto forzadas a caminar largas distancias para obtener un poco de este preciado líquido. Las pipas han triplicado su precio de $15, llegando a costar 45. La basura no solamente afecta el ecosistema de nuestro país, esta trae consigo una serie de enfermedades interminables. A pesar de que mucha gente vive de lo que se encuentran en los desechos, esta a veces llega a ser tanta que las personas optan por la vía del fuego para deshacerse temporalmente de la contaminación y el mal olor que ésta provoca. Si vienes a Cuba debes de saber de que por muy mínima que sea la gestión que quieras hacer, siempre se va a perder mucho más tiempo de lo normal. Esto es algo que aplica para todas las cosas, desde extraer dinero de un cajero hasta esperar el poco medicamento que llega a la farmacia. Lo que me llama la atención de esto es que las personas ya se han adaptado a ver estas cosas como algo normal. De lo que se está haciendo en las provincias para sobrevivir a los apagones de 12 horas, estaremos hablando en otro video. La señora me cuenta que tenía más de 20 gatos y que en menos de 2 semanas le han llevado a los más gordos. ¿Qué estarán haciendo las personas y para qué quieren los gatos? En estos últimos tiempos hemos visto un gran aumento de la indigencia. Si te paras en un lugar céntrico, vas a ver como en menos de 5 minutos, 2 o 3 personas se te aproximan para pedirte dinero. Antiguamente estas prácticas no se veían tan frecuentes. Las personas hoy en día están tratando de vender algo desesperadamente por tal de llevarse un pedazo de pan a la boca. Y hablando de pan, este último ha alcanzado un precio impagable para el bolsillo del cubano de a pie asalariado. Principalmente en los negocios privados, ya que en los estatales los revendedores lo acaparan todo, incluso a veces antes del pan salir del horno. Esto claramente deja sin opciones a los más vulnerables en nuestra sociedad. En algunos lugares se hace muy común ver al pan compitiendo con el precio de los juguetes y con algunos diversos artículos. ¿Qué se podría hacer para evitar todo esto y cuál sería la solución a todos nuestros problemas? Dos preguntas muy interesantes. Y esto que vemos acá es un desastre total, montañas de escombros. Esto por las noches se debe prestar por una pila de cosas. Vean esto, qué locura.
Déjenme salir de aquí, la verdad, porque el olor que hay aquí es insoportable. Miren el balcón apuntalado. Vean esto, miren esto, mi gente. Wow. Es agua de fosa, ¿eh? Sí. Todo esto que ven ustedes por acá es agua bañable, agua de fosa. Si ustedes vieron, esas personas estaban sentadas ahí mismo. Mientras el tiempo pasa y el reloj no se detiene, el cubano seguirá haciendo de tripas corazón. Muchos viven a la espera de ver cambios positivos. Ese sueño que viven muchos cubanos dentro y fuera de la isla, de recuperar esa Cuba perdida, donde con el sudor de tu frente se podía acceder a lo más básico. Si les ha gustado el video y les ha parecido interesante, no olviden dejarme su like y suscribirse al canal. Nos vemos la semana que viene. Chao, Lin.